Antes de comenzar la historia, vamos a abrir una puerta hacia una verdad que muchos sienten, pero pocos se atreven a enfrentar. Vivimos en un tiempo en el que la abundancia material parece una promesa constante, pero la paz interior, esa que no se compra, se ha convertido en un lujo escaso. La sociedad nos enseña a acumular, a perseguir sin descanso lo que brilla, a medir nuestro valor por el tamaño de lo que poseemos. Y, sin embargo, cuanto más tenemos, más vacío sentimos. El conflicto surge cuando descubrimos que, en lugar de poseer nuestras cosas, son ellas las que nos poseen a nosotros. Entonces, aparece la inquietud. ¿Y si la verdadera riqueza no estuviera en sumar, sino en restar? El despertar comienza cuando miramos hacia atrás, hacia las voces antiguas que nos precedieron. Filósofos, sabios, caminantes de eras olvidadas, ya comprendían que la libertad no depende del oro acumulado, sino del peso que aprendemos a soltar. Ellos hablaban de equilibrio, de moderación, de un gozo que no nace del exceso, en sus palabras, sino de la sencillez, adaptado a nuestra vida moderna. Puede guiarnos hacia un destino que muchos llaman libertad financiera, pero que en esencia es libertad del alma. La transformación sucede cuando dejamos de medir nuestra vida por lo que entra y comenzamos a medirla por lo que somos capaces de liberar. Y entonces, lo que parecía un sacrificio, renunciar a lo superfluo, se convierte en un acto de abundancia. Porque descubrimos que el consumo consciente no es una privación, sino un puente hacia una vida más ligera, más plena y, curiosamente, más próspera. La manifestación de esta nueva conciencia se traduce en un estilo de vida donde cada objeto tiene un propósito, cada gasto tiene un sentido, y cada decisión financiera está alineada con un valor profundo. Es aquí donde la antigua sabiduría se encuentra con el minimalismo moderno, en la práctica diaria de vivir con menos para poder vivir mejor. Vamos a comenzar nuestro ensinamiento de hoy. Era una tarde gris en la ciudad, de esas en las que las calles están cubiertas de ruido y prisa, y sin embargo, en medio del bullicio, un hombre se sentía detenido en el tiempo. Tenía 39 años y una vida que, desde fuera, parecía envidiable. Un apartamento decorado con lo último en diseño, un automóvil que atraía miradas, un trabajo estable que le permitía viajes y cenas en restaurantes exclusivos. Pero había un detalle invisible para los demás. Cada mes, el dinero salía de sus manos tan rápido como llegaba, y una sensación de vacío cada vez más pesada comenzaba a invadir. No era solo el peso de las deudas lo que lo inquietaba, sino algo más profundo. Sentía que todo aquello que había acumulado, que supuestamente debía darle seguridad, en realidad lo mantenía atrapado. No podía dejar su trabajo porque necesitaba pagar todo lo que había comprado. No podía viajar como soñaba porque cada gasto ya estaba comprometido. Y lo más extraño, cuanto más compraba, menos valor encontraba en lo que tenía. Era como beber agua salada para calmar la sed. Un día, mientras revisaba viejas cajas en busca de unos documentos, encontró un pequeño libro de tapa desgastada. No recordaba haberlo comprado. Su portada apenas decía, en letras doradas, "Camino hacia la libertad". Al abrirlo, notó que las páginas estaban llenas de pensamientos breves, frases que parecían escritas por alguien que había visto más allá del ruido del mundo. Una de ellas lo detuvo. Quien sabe lo que basta, siempre tiene suficiente. Esa frase se quedó con él durante días. En el metro, en la oficina, mientras cenaba solo, empezó a preguntarse, ¿qué es lo que realmente basta? ¿Qué parte de todo lo que tenía realmente necesitaba? Y esa pregunta, aunque parecía sencilla, abrió una grieta en su manera de ver la vida. En las semanas siguientes, sin proponérselo del todo, comenzó a observar sus hábitos. Se dio cuenta de que muchas de sus compras eran impulsivas, motivadas por aburrimiento o por una necesidad de mostrar algo a los demás. Notó que su armario estaba lleno de ropa que no usaba, que en su cocina había utensilios que jamás habían tocado una sartén, que guardaba cosas solo por el miedo irracional de por si acaso, pero al mismo tiempo sentía una resistencia interna. Parte de él temía que, si soltaba esas cosas, también perdería parte de su identidad. Después de todo, ¿quién sería él sin ese reloj caro, sin esos muebles, sin esos viajes para mostrar en redes? Sin embargo,
el malestar seguía creciendo. La chispa decisiva llegó una noche, en una conferencia a la que había asistido casi por casualidad. El ponente era un hombre mayor, de mirada serena y manos que se movían con lentitud. No hablaba de inversiones, ni de técnicas para multiplicar ingresos. Hablaba de filosofía estoica, de vivir de acuerdo con lo que uno puede controlar y de encontrar la riqueza en la libertad, de no depender de nada externo. El verdadero lujo, dijo, es despertar cada día sabiendo que nada ni nadie puede comprarte porque ya tienes todo lo que necesitas. Esas palabras lo golpearon como un eco lejano que finalmente había encontrado su camino hasta él. Al terminar la charla, se acercó al hombre y le confesó que sentía que su vida estaba llena de cosas, pero vacía de sentido. El anciano sonrió con una calma que parecía inquebrantable y le dijo: empieza por contar lo que tienes. Luego cuenta lo que realmente usas. Y entonces verás el peso invisible que cargas. Esa noche, de vuelta a casa, abrió su armario y empezó a separar la ropa. Primero fueron algunas camisas, luego zapatos, luego libros. No sabía exactamente por qué lo hacía, pero con cada objeto que dejaba en una bolsa para donar, sentía una ligereza nueva. No era solo espacio físico lo que ganaba, era espacio mental. Los días siguientes, extendió esa práctica a cada rincón de su vida. Menos cosas en la casa, menos gastos innecesarios, menos tiempo en redes sociales consumiendo la vida de otros. Y lo más curioso, en lugar de sentir pérdida, sentía una extraña sensación de abundancia. Poco a poco, comenzó a notar algo que no había previsto. Sus gastos se redujeron drásticamente, su cuenta bancaria empezó a estabilizarse y con ello, la ansiedad constante que lo acompañaba se fue disipando. Pero más allá de las cifras, lo que más lo sorprendía era descubrir que tenía más tiempo, más claridad mental y una paz que no recordaba haber sentido en años. No fue un cambio repentino ni fácil. Hubo momentos de duda, de ganas de volver a comprar algo para llenar un vacío emocional, pero cada vez que la tentación aparecía, recordaba las palabras del anciano: nada ni nadie puede comprarte si ya tienes todo lo que necesitas. Y así, sin darse cuenta, estaba comenzando un camino que no solo transformaría sus finanzas, sino la manera en la que veía el mundo. Un camino donde la antigua sabiduría se convertía en brújula y el minimalismo moderno en el sendero para llegar a un lugar que siempre había estado buscando: la verdadera libertad. Las semanas se transformaron en meses y con cada día que pasaba, su vida adquiría una nueva textura. Ya no se despertaba con el peso en el pecho de pensar en cuentas, deudas y obligación. En cambio, abría los ojos con la calma de quien sabe que su día le pertenece. Su hogar, antes abarrotado, se había convertido en un espacio abierto, donde cada objeto contaba una historia y tenía un propósito claro. El aire parecía más liviano y hasta la luz que entraba por las ventanas se sentía distinta, como si también hubiera decidido quedarse. Comenzó a notar un patrón. Cuanto más simplificaba, más puertas se abrían. Con menos gastos fijos, se atrevió a reducir las horas en su trabajo y dedicar parte de sus días a algo que siempre había pospuesto: la escritura. Llenaba cuadernos con reflexiones sobre lo que estaba aprendiendo, mezclando frases de los filósofos antiguos con experiencias propias. Sin proponérselo, sus textos comenzaron a circular en redes sociales y a llegar a personas que también sentían el peso de una vida saturada. Ese fue el inicio de su transformación más profunda: descubrir que podía inspirar a otros. Personas desconocidas le escribían diciendo que habían donado ropa, reducido sus gastos o cambiado su forma de consumir después de leer sus palabras. Él, que antes buscaba validación a través de posesiones, ahora encontraba sentido en ser un canal para un mensaje más grande que él mismo. Pero como toda transformación verdadera, el universo le pondría una última prueba. Un día, su jefe lo llamó a la oficina y le anunció que, debido a recortes en la empresa, su puesto sería eliminado en 3 meses. En el pasado, esta noticia habría sido devastadora. El miedo al desempleo lo habría paralizado y la urgencia por mantener su estilo de vida lo habría empujado a aceptar cualquier cosa. Pero ahora la sensación fue distinta. Sintió un vacío momentáneo en el estómago, pero rápidamente apareció algo nuevo: confianza. Sabía que sus gastos eran mínimos, que tenía ahorros suficientes para varios meses y que, sobre todo,
Había aprendido a vivir. En lugar de buscar de inmediato otro empleo similar, decidió tomar ese tiempo como una oportunidad. Volvió a contactar al anciano de la conferencia, quien aceptó reunirse con él en un pequeño café. El hombre lo escuchó en silencio y después de un sorbo de té le dijo: ahora que ya no estás atado por lo que debes, puedes elegir lo que quieres. Esta es la verdadera libertad que buscabas. No dejes que el miedo te haga venderla de nuevo. Inspirado por esas palabras, decidió dar un salto. Con los ahorros y un presupuesto extremadamente controlado, comenzó a ofrecer talleres presenciales y en línea sobre consumo consciente y minimalismo, siempre vinculando sus enseñanzas con las filosofías antiguas que tanto no hablaba como un gurú ni como un experto en finanzas, sino como alguien que había estado atrapado y había encontrado una salida. Los primeros talleres fueron pequeños, apenas 6 o 7 personas reunidas en un salón modesto, pero lo que ocurría allí era poderoso. Personas que llegaban con la ansiedad de las deudas y el peso del desorden se iban con un brillo distinto en la mirada, con planes claros para reducir gastos, simplificar y sobre todo recuperar el control de... Con el paso de los meses, su mensaje comenzó a expandirse. Las invitaciones a conferencias llegaron, así como colaboraciones con organizaciones que promovían la sostenibilidad. La ironía no se le escapaba. Había pasado años intentando ganar más para comprar más, y ahora, ganando menos, vivía mejor que nunca. Un año después de aquella noche en que empezó a vaciar su armario, estaba en un retiro de silencio en las montañas, guiado por su viejo mentor. Durante una caminata, se detuvo a observar un arroyo que corría suave entre las piedras. El anciano se acercó y le preguntó: ¿qué ves? Él pensó un momento y respondió: veo que el agua fluye sin aferrarse a nada y aún así siempre encuentra el camino. El anciano asintió: exactamente. Esa es la vida cuando no cargas con más de lo necesario. En ese instante, comprendió que la libertad financiera, esa meta que antes asociaba con cifras y cuentas bancarias, no era el final, sino un medio. Lo que realmente había ganado era la libertad de elegir, de vivir de acuerdo con sus valores, de no vender su paz por un sueldo, ni hipotecar su tiempo por objetos que perderían brillo. De regreso a la ciudad, continuó su labor con una claridad renovada. Ya no hablaba solo de minimalismo o dinero, sino de vivir en coherencia, de honrar lo que uno es por encima de lo que uno tiene. Y cada vez que alguien le decía que su vida había cambiado gracias a sus palabras, recordaba el momento en que, entre polvo y cajas olvidadas, encontró aquel pequeño libro con la frase que lo había iniciado todo: quien sabe lo que basta, tiene suficiente. Esa verdad, tan antigua como el propio tiempo, se había convertido en su brújula. Y ahora, su misión era pasarla de mano en mano, como una antorcha que ilumina el camino para quienes aún creen que la abundancia se mide en cantidad y no en calidad de vida. Al final, entendió que la libertad no era un lugar al que llegar, sino una forma de caminar, y mientras avanzaba, ligero de equipaje y rico en propósito, supo que por fin vivía no como le habían enseñado, sino como había elegido.